El 3 de noviembre de 2016, los oficiales de policía que buscaban en una propiedad de 95 acres, cerca de Woodruff, Carolina del Sur, se sorprendieron al escuchar golpes provenientes de un gran contenedor de almacenamiento de metal. Al abrir la unidad a la fuerza, encontraron a una joven encadenada de tobillos, manos y cuello. Mientras la liberaban de sus ataduras, ella les dijo que su captor era Todd Kohlhepp y que él había matado a su novio junto con varios otros. Mientras las autoridades escuchaban su relato, iniciaron un caso contra el hombre de 45 años, acusado por ella de secuestro. ¿Pero quién era exactamente Todd Kohlhepp? En este episodio de Mentes Asesinas, buscamos arrojar luz sobre la respuesta a esta pregunta, así como a muchas otras, mientras exploramos la vida y los crímenes de Todd Kohlhepp. Todd Christopher Samsel nació el 7 de marzo de 1971 en Fort Lauderdale, Florida, hijo de Regina Torque y un veterano militar llamado William Samsel. La pareja estuvo junta por 4 años, pero se divorciaron cuando Kohlhepp tenía solo 2 años. Criado entre Carolina del Sur y Georgia, Regina obtuvo la custodia total de su hijo y se volvió a casar aproximadamente 1 año y medio después de su separación de su padre. Kohlhepp tomó el apellido de su padrastro Carl alrededor de los 5 años cuando éste lo adoptó. Tenía 2 hermanastros. Según informes, durante su infancia, Kohlhepp fue físicamente maltratado por su abuelo, quien lo golpeaba y lo electrocutaba, y su madre con un aguijón de ganado. Y según Regina, sus problemas comenzaron cuando tenía apenas 15 meses de edad. Cuando tenía 5 años, a mi abuelo le divertía electrocutarme a mí o a mi madre con un aguijón de ganado. Se acerca, coloca las ondas y presiona el botón. Nada divertido, definitivamente no es para humanos. No tengo amor por mi familia. En la escuela, Kohlhepp era descrito como un acosador. Su desempeño escolar era bajo, pero no presentó problemas de conducta graves. De niño, su único problema fue comprar una propiedad robada. Sin embargo, era conocido por sus compañeros y miembros de la familia por llevar mucha rabia que a menudo se dirigía a su padrastro, pero más tarde se dirigiría a su padre biológico. Su padre diría más tarde a los medios: la única emoción de la que Todd es capaz es la ira. En la escuela infantil, se sabía que Kohlhepp era agresivo, golpeaba a otros niños y destruía sus propiedades y proyectos. A la edad de 9 años, había comenzado a recibir asesoramiento, donde se le describía como explosivo y obsesionado con el contenido sexual. Durante su infancia, también mostró un comportamiento muy problemático, incluyendo crueldad hacia los animales. Una vez mató a un pez dorado al agregarle cloro a su pecera y disparó a un perro con una pistola de balines. También fue expulsado de los Boy Scouts por su comportamiento disruptivo y más tarde pasaría 3 meses y medio en un hospital psiquiátrico de Georgia como paciente interno debido a su incapacidad para llevarse bien con otros niños. En el verano de 1983, cuando Kohlhepp tenía 12 años, fue enviado a vivir con su padre biológico en Arizona, a quien no había visto durante unos 8 años. Durante este tiempo, Regina y Carl se separaron ya que estaban sufriendo problemas matrimoniales, y el siguiente año escolar se permitió a Kohlhepp permanecer en Arizona con su padre. Comenzó a usar nuevamente el apellido Samsel y por un breve periodo de tiempo las cosas parecían mejorar. Empezó a trabajar en la comunidad local, haciendo jardinería y laborando en un Burger King cercano. Su padre también lo empleó en su restaurante, Billy's Famous for Ribs, como lavaplatos y ayudante de camarero. En cuanto a la relación entre Kohlhepp y su padre, parecía que se llevaban bien. William, quien afirmaba ser un soldado de las fuerzas especiales, mercenario y traficante de armas, comenzó a compartir su amor por las armas con su hijo,
aunque Kohlhepp también estaba interesado en el ejército y los aviones. Después de esto, Kohlhepp empezó a coleccionar armas por su cuenta. Según informes, su padre le enseñó a fabricar explosivos y bombas. Sin embargo, pronto la relación de la pareja se deterioró de nuevo cuando William comenzó a ausentarse más de casa. Su ausencia en la vida de su hijo era notable, ya que priorizaba pasar tiempo con varias novias. En este momento, Kohlhepp deseaba regresar a casa con su madre, pero ella ponía excusas para prolongar su estancia. Regina declaró más tarde que sentía que su hijo la quería solo para él, y que hacía cosas para intentar arruinar su matrimonio. Parece que durante este periodo de tiempo, la ira que Kohlhepp siempre había dirigido hacia su padrastro ahora estaba enfocada en William, quien más tarde afirmó que intentó guiar a su hijo en la dirección correcta. No hubo una sola noche que pasé fuera de la casa. Todd inventó muchas cosas. No nos unimos él y yo, no hicimos modelos juntos. Él estaba haciendo lo que quería hacer y yo simplemente estaba allí para el viaje. El 25 de noviembre de 1986, Kohlhepp, de 15 años, caminó hasta la casa de una niña de 14 años que vivía a 3 puertas de él. La llevó fuera de casa diciendo que su novio quería hablarle. La joven accedió a ir con él y cuando salió a su lado, Kohlhepp le puso un revólver calibre 22 a la cabeza. La llevó de regreso a su propia casa, donde la ató, le tapó la boca y la violó. Su padre, William, estaba en un viaje de negocios en Nebraska en el momento del incidente. Después del crimen, Kohlhepp llevó a su víctima a casa y afirmó que mataría a sus hermanos menores si ella le contaba a alguien lo que había sucedido. No se sabe con certeza si alguien vio a Kohlhepp armado o si la adolescente de 14 años reportó el incidente a la policía. No obstante, las fuerzas del orden se percataron rápidamente de la situación. La policía llegó a la casa de Kohlhepp y lo encontró apuntando un rifle al techo. Su primera pregunta a los oficiales fue: ¿cuánto tiempo voy a recibir por esto? Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió diciendo que fue un acto de rebelión hacia su padre. También dijo que cometió el delito por ira. Lo siento. Mereces algo mejor. Tenía muchos problemas en aquel entonces. Era joven. Era un tonto. Quiero decir, tenía 15 años. Pensé que estaba enamorado. No tenía idea de lo que estaba haciendo en el mundo. Y eso, ya sabes, completamente era inapropiado. Lo siento por lo que hice. Kohlhepp fue acusado de secuestro, asalto sexual y cometer un delito peligroso contra niños. En 1987 se declaró culpable de secuestro, retirándose los demás cargos en su contra. Uno de sus oficiales de libertad condicional describiría más tarde este movimiento como una farsa de justicia. Sus registros judiciales mostraron que fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad alrededor de este tiempo y tenía un coeficiente intelectual superior al promedio de 118. El juez del caso dijo que era muy brillante y debería avanzar académicamente, pero señaló que era peligroso a nivel de comportamiento y emocionalmente. El juez también dudaba de que el joven de 15 años pudiera ser rehabilitado. Además, el oficial de libertad condicional de Kohlhepp escribió que el adolescente sentía que el mundo le debía algo. Mientras tanto, su abogado defensor declaró que no creía que su cliente fuera a hacer daño a otros en el futuro. A pesar de las palabras de su abogado, se consideró que Kohlhepp era demasiado peligroso para ser enviado simplemente a un centro de detención juvenil, con su oficial de libertad condicional declarando que es muy poco probable que un problema que ha existido desde que tenía aproximadamente 15 meses de edad pueda ser curado en menos de 3 años de tratamiento. Como resultado, fue condenado a 15 años en una prisión para adultos y su nombre fue incluido en el registro de delincuentes sexuales. Su madre Regina parecía hacer declaraciones contradictorias sobre su culpabilidad. Ella afirmó que él era incomprendido y que como reportera de la corte de todos los casos que había visto dijo: «Nunca he visto que esto le suceda a un niño de 15 años y ni siquiera se ofreció ayuda. ¿No se detienen a pensar que si caminas para ir a casa, eso suena como un criminal peligroso?» Incluso llevó a la chica a casa. Regina afirmó que su hijo no sentía ningún remordimiento con respecto al delito. Mientras estaba encarcelado esperando audiencia,
Kohlhepp escribió cartas a su madre expresando arrepentimiento por sus acciones. Pero Regina le dijo a los oficiales de libertad condicional que no le creía y sentía que decía estas cosas con la esperanza de que obtuviera una sentencia indulgente y pudiera volver a la vida normal. Según informes, mientras Kohlhepp estaba encarcelado, ni sus padres ni su padrastro quisieron responsabilizarse por él. Los guardias de la prisión notaron que le faltaba un buen sistema de apoyo. Aún así, Regina siguió rogando misericordia para su hijo. Afirmó que él había puesto a su padre en un pedestal y tomó todo lo que él decía como la verdad absoluta. Culpó a William por los crímenes de Kohlhepp, alegando que la ausencia paterna fue el problema real. Regina y su hijo se acercaron en este momento, intercambiando cartas mutuamente. Después del crimen, un vecino describió a Kohlhepp como alguien desesperado por afecto y atención, pero también lo llamó un diablo en cadena. Además, un psiquiatra que habló con él mientras estaba encarcelado lo llamó profundamente perturbado emocionalmente y dijo que mostraba signos de inflación del ego y rebelión extrema contra la autoridad, ya que generalmente siente que debería estar en control. Kohlhepp fue citado por desobediencia 2 meses después de su admisión en prisión. Este fue solo el primero de una serie de violaciones en su primer año que incluyeron peleas, destrucción de propiedad y golpear a una persona. Sin embargo, a partir de los 20 años, pareció calmarse y no tuvo más incidentes en prisión. En agosto de 2001, Kohlhepp, de 30 años, fue liberado de prisión. Tenía 14 años de los 15 que vivió. Para entonces, su madre y su padrastro se habían divorciado y Regina vivía en Carolina del Sur. Tras su liberación, Kohlhepp también se mudó allí y comenzó a buscar trabajo. Durante su encarcelamiento, Kohlhepp obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Arizona. También había sido parte de Arizona Correctional Industries, un programa de prisión diseñado para dar formación profesional a los reclusos mientras creaban productos para la venta. Aprovechó sus conocimientos en diseño de productos y gráfico a su favor. A partir de enero de 2002, Kohlhepp comenzó a trabajar para una pequeña empresa de ropa deportiva con sede en Spartanburg llamada Seven Sons Company. En 2003, comenzó a estudiar en Greenville Technical College, antes de transferirse a la Universidad de Carolina del Sur, Upstate, el año siguiente. En 2003, se graduó con una licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas y Marketing. Fue en noviembre de 2003 cuando Kohlhepp dejó su trabajo con Seven Sons Co. Y aunque al principio esto puede parecer un movimiento ordinario, quizás Kohlhepp estaba avanzando hacia cosas más grandes y mejores. La razón parece volverse más clara cuando echamos un vistazo a un evento específico durante ese mes. En la mañana del 6 de noviembre, un amigo de Scott Ponder, de 30 años, el dueño de una tienda llamada Superbike Motorsports, en la ciudad de Chesney, descubrió los cuerpos de Scott y 3 de sus empleados. Los 4 habían muerto por heridas de bala. La policía local fue enviada rápidamente a la escena, donde teorizaron que el perpetrador, armado con una pistola, entró a la tienda por la parte trasera y mató al mecánico de 26 años, Chris Scherber, mientras trabajaba. Luego, asesinaron a Beverly Guy, de 52 años, contadora de la tienda y madre de Scott Ponder, en el salón de exposición. Antes de finalmente matar al gerente de servicio de 29 años, Brian Lucas, en la puerta principal, y a Scott, quien estaba en el estacionamiento. Los asesinatos, conocidos como los asesinatos de Superbike, quedaron sin resolver por más de 10 años. No fue hasta que Kohlhepp fue arrestado por otros cargos en 2016 que confesó el asesinato de las 4 víctimas. La esposa de Scott afirmó que Kohlhepp fue un cliente insatisfecho que visitó la tienda varias veces. Mientras tanto, Regina Teague afirmó que su hijo había intentado devolver una motocicleta, pero los empleados se rieron de él por no saber cómo manejar el vehículo y se negaron a darle un reembolso. Después de cometer los asesinatos, Kohlhepp dejó su trabajo en Seven Sons Co. y cambió su trayectoria profesional solicitando una licencia de bienes raíces en junio de 2006. A pesar de ser un delincuente sexual registrado, pudo obtener la licencia, y a partir de esto construyó su propia firma que empleaba al menos a 10 personas. Fue un destacado agente de ventas en la región de Carolina.
Para explicar su cargo de secuestro, Kohlhepp afirmó que ocurrió debido a una ruptura con su novia, después de una acalorada discusión. Decidieron seguir siendo amigos y ella le ayudó a buscar a su perro que se había escapado del jardín trasero. Mientras la pareja buscaba, los padres de su exnovia se preocuparon al no poder comunicarse con ella. Como resultado, contactaron a la policía local. Kohlhepp también afirmó que solo llevaba un arma en ese momento para protección, ya que había bandas criminales en la zona, y agregó que le dijo que no se moviera mientras resolvíamos esto. Aunque esta historia parece increíble, pudo usarla para hacer que su condena criminal pareciera insignificante y hacer parecer como si fuera un gran malentendido. Después de obtener con éxito su licencia de bienes raíces, también adquirió una licencia de piloto privado y compró varias propiedades que luego alquiló. En junio de 2007, compró su propia casa en Winsong Way, en el área de Moore, en el condado de Spartanburg, por alrededor de $137,000. La casa había sido vendida previamente en ejecución hipotecaria por unos $80,000. Kohlhepp dirigía su exitoso negocio desde esta casa. Los prestamistas hipotecarios en la aplicación de networking LinkedIn señalaron que era un comunicador efectivo y un placer hablar con él, y que estaba en ello cuando se trataba de cerrar un trato para sus clientes. Un constructor dijo que era muy agradable. Mientras tanto, algunos clientes de Kohlhepp lo describieron como dominante y arrogante, afirmando que disfrutaba presumir sus autos lujosos y habilidades de tiro. Un pastor asistente llamado Michael Foster, quien alquiló una propiedad que Cole había administrado, afirmó que era un tipo espeluznante, agregando que era solo alguien que hace todo sobre él mismo, alguien que habla mucho sobre dinero y mucho sobre cuántas personas trabajan para él. Cuando estaba cerca de él, sentía que debía permanecer a su lado. Era alguien cuya presencia debías manejar para que no te manejara a ti. Otro cliente que le vendió su casa recordó: era extrovertido y profesional en su mayoría, pero a menudo hablaba de armas e introducía insinuaciones sexuales en la conversación. Una mujer separada que había ayudado a uno de sus empleados lo describió como enojado y condescendiente hacia su pareja, mientras que un banquero que había trabajado con él alegó que Kohlhepp consumía contenido pornográfico, en particular contenido de video, incluso mientras estaba en el trabajo. En su tiempo libre, Kohlhepp frecuentaba un restaurante Waffle House en Roebuck, donde las meseras encontraron su comportamiento tan perturbador que pidieron al chef masculino que tomara su orden por ellas. No está claro qué tipo de comportamiento mostró que fue tan perturbador, pero se sabe que fue allí donde conoció a una de sus víctimas posteriores, una joven mujer casada llamada Megan Lake McCrow Coxey, quien era una de las empleadas del restaurante. En los años posteriores, Kohlhepp pasó mayormente desapercibido. Parecía en su mayor parte como un hombre de negocios que se concentraba en hacer lo suyo. En mayo de 2014 compró una propiedad de 95 acres en Woodruff, a unas 9 millas de la comunidad de Moore, por alrededor de $305,000. Luego de la adquisición, cercó el terreno con una valla de cadena, con un costo adicional de $80,000. Los vecinos encontraron esto extraño, pero no le prestaron mucha atención. Aquí, Kohlhepp se mantenía principalmente solo, pero contrató a un vecino para mantener la propiedad. Este hombre notó un gran contenedor de metal en la tierra, lleno de alimentos enlatados y agua embotellada. Posteriormente le comentó a la prensa que mientras él ponía señales de prohibido el paso y talaba árboles, Kohlhepp colocaba cámaras para ciervos y trampas para osos en el área. Para entonces, una cuenta de Amazon asociada a Todd Kohlhepp registraba compras de diversos artículos, incluyendo candados, equipo táctico, objetivos, cuchillos, accesorios para armas y libros sobre francotiradores y cirugía de guerra de emergencia. El usuario comenzó a dejar comentarios firmados simplemente como yo. El lenguaje y estilo utilizados en las reseñas recordaban a los que se usaban en las publicaciones de Facebook de Kohlhepp. Las siguientes son solo algunas de las reseñas que dejó la cuenta. Muchas de ellas perturbaron a otros usuarios.
El revisor también compró artículos como perfume, juguetes de peluche y el conjunto de cajas de Walking Dead. Notablemente, Kohlhepp afirmó que un personaje del programa, interpretado por Jeffrey Dean Morgan y conocido como Negan, sería un buen candidato para presidente. Negan es un dictador asesino cuya arma preferida es un bate de béisbol con alambre de púas. Sobre esta declaración, él solo admitió que al ver las noticias se observa la mierda política y los tiroteos escolares. El apocalipsis zombie parece mejorar día a día. Las publicaciones de Kohlhepp en Facebook también son perturbadoras. Discutiendo su frustración con los conductores en carreteras rurales que estaban pegados a la línea amarilla, afirmó: "No soy a quien quieres desafiar, te golpearé". Además, durante los disturbios de Charlotte de 2016, afirmó que en su familia, un niño problemático recibiría una paliza épica y preguntó cuál habría sido el castigo si él hubiera saqueado, quemado coches de policía y lanzado cosas a la gente. En agosto de 2015, publicó que quería que una tormenta de virus del ébola golpeara el mundo de los humanos. Se quejó de los conductores que le cortaban el paso y de la gente que se quedaba parada en el supermercado. Bloqueaban el pasillo, revisando las cervezas artesanales, impidiendo el paso a quienes iban por sus Michelob Ultras comunes. El 29 de agosto de 2016, la madre de Charles David Carver, de 32 años, recibió un mensaje de texto de una sola palabra de su hijo. Fue la última vez que supo de él. Charles y su novia Kala Brown, de 30 años, fueron a trabajar a una propiedad en Woodruff, pero no regresaron. Al día siguiente, Leah Miller, amiga de Kala, la llamó por teléfono. Kala informó que estaba en Greenville y que estaba en camino a casa. Al día siguiente, a las 6:06, Leah recibió un mensaje de Kala preguntando si estaba despierta. Horas después, Leah respondió, pero no volvió a recibir respuesta de su amiga. El 3 de septiembre, 6 días después de la última noticia de Charles, su madre reportó su desaparición. Notó que también era incapaz de contactar a Kala. Leah denunció la desaparición de su amiga 2 días después, señalando que el Chevy Cobalt negro de Kala estaba en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. Además, el gerente del apartamento de Charles notó que había aparecido vacío durante varios días. Los oficiales que revisaron el piso de Kala encontraron a su perro, que no había sido alimentado durante días. En algún momento, entre septiembre y octubre, apareció una publicación en el Facebook de Charles. Afirmó que estaban bien y que ahora estaban casados, pero amigos y familiares expresaron que no creían la publicación. Posteriormente, se descubrió que Kohlhepp había tomado control de la cuenta para engañar a los investigadores. Esperaba que la policía estuviera satisfecha con la publicación para que no indagaran más en el caso, pero los detectives tampoco estaban convencidos por ella. Rastreando las señales del teléfono de la pareja en noviembre, la policía fue llevada a la propiedad de 95 acres de Kohlhepp, fuera de Moore and Third. Kala Brown fue descubierta dentro del contenedor de almacenamiento. Estuvo encadenada como perro por 2 meses, con esposas en tobillos y manos y una cadena en el cuello. Golpeaba el contenedor cuando llegó la policía. Explicó que de vez en cuando limpiaba y despejaba propiedades que Cole tenía planeado alquilar. Cuando le preguntaron qué le había pasado a su novio, Kala le dijo a la policía que le habían disparado a su llegada. Indicó que fue violada reiteradamente desde su captura y que solo recibía alimento una vez al día. 2 días después de rescatar a Kala, el 5 de noviembre, hallaron el cadáver de Charles. Murió por varios disparos. La propiedad fue registrada poco después, y los investigadores hallaron el vehículo de Charles en un barranco cubierto de maleza. Regina Tate afirmaría más tarde que su hijo disparó a Charles porque se puso desagradable y respondón. Inquietantemente, sus restos fueron hallados sin pies. Este hecho, combinado con un comentario que Kohlhepp hizo sobre su madre diciéndole que no jugara con su comida, ha llevado a algunas especulaciones de que también tenía tendencias caníbales. Aunque, en el documental Devil Unchained, negó que él causara que los pies se separaran del cuerpo. Entre el 6 y el 7 de noviembre, se desenterraron 2 cuerpos más,
y durante el interrogatorio, Kohlhepp se responsabilizó de los infames asesinatos de Superbike, un caso que había permanecido frío y sin resolver desde el año 2003. El 8 de noviembre, los dos cuerpos hallados en la propiedad fueron identificados como Johnny Joe Coxey, de 29 años al morir, y su esposa Maegan, una camarera de 26 que había trabajado en el Waffle House favorito de Kohlhepp. Ambos residían en Spartanburg y estaban desaparecidos desde el 22 de diciembre de 2015. Se afirma que Kohlhepp contrató a la pareja para trabajar en su propiedad, pero en su lugar los asesinó. Megan fue asesinada de un disparo en la cabeza cerca de Navidad de 2015, mientras que su esposo Johnny había sido asesinado aproximadamente una semana antes. Le habían infligido una herida de bala en el torso. Los extensos tatuajes de la pareja facilitaron su identificación. Kohlhepp dijo más tarde que Johnny le había sacado un cuchillo y él le disparó antes de meter a Megan en el mismo contenedor donde más tarde se encontró a Kala. Luego le disparó allí. En cuanto a Kohlhepp mismo, fue arrestado poco después de que Kala fuera rescatada. Bajo custodia, confesó los asesinatos en Superbike, aunque Kala fue la primera en alertar a las autoridades porque él había presumido de ello, y los asesinatos de Megan y Johnny. A cambio de su admisión, se le permitió hablar con su madre, darle una foto y transferir dinero de su cuenta bancaria al fondo universitario del hijo de un amigo. Según informes, mientras se reunía con Regina, confesó todo y le dijo que había disparado a cada víctima del superbicho una vez en la frente. Regina afirmó que su hijo simplemente no sabía qué hacer después de matar a Charles, declarando no sabía qué hacer con Kala. No podía dejarla ir, pues buscaría a la policía. Kohlhepp afirmó que ella no hizo nada malo y que él no quería lastimarla. Aunque Kala argumentó que él le dijo que había disparado a Charles porque estaba enojado con ella. Agregó que él le había mostrado las tumbas de otras dos víctimas para intimidarla y evitar que intentara escapar. En la casa de Kohlhepp se encontraron numerosas armas, como pistolas de 9 milímetros con silenciadores, rifles semiautomáticos y mucha munición. Al no haber registro de una verificación de antecedentes a su nombre, se consideró probable que hubiera adquirido todas las armas ilegalmente. En este punto, los investigadores del condado de Spartanburg descubrieron las reseñas de Amazon que había dejado el usuario Going By Me, cuya cuenta estaba asociada con Kohlhepp. Hablando con 48 horas, el sheriff Wright comentó que el hombre de 45 años durante este tiempo fue muy educado y realmente arrepentido de hecho. Según informes, Kohlhepp le dijo a su madre que había más víctimas. Cuando le preguntaron cuántas, él le dijo, «No tienes suficientes dedos». Durante su interrogatorio, confesó a la policía que había disparado a otra víctima en Arizona. El 18 de noviembre de 2016 se informó que la policía en Tempe, Arizona, la ciudad en la que Kohlhepp había residido mientras vivía con su padre de adolescente, había comenzado una investigación sobre su afirmación. Buscaban homicidios sin resolver que hubieran ocurrido en los últimos 30 años y declararon que se centrarían específicamente en los años entre 1983 y 1986, y entre agosto de 2001 y noviembre de 2011, que fue poco después de que completó su condena en prisión. Más tarde ese mes, el 25 de noviembre, las autoridades en Greer, Carolina del Sur, anunciaron que habían nombrado a Kohlhepp como una persona de interés en un robo de banco sin resolver del 2003 y un triple homicidio en un banco local. El crimen sucedió unos 6 meses después de los asesinatos en Superbike. Sin embargo, hasta el 2018 no se ha establecido ningún vínculo concreto entre Kohlhepp y el ataque. El hombre de 51 años ha negado su participación en el caso. En diciembre de 2017, Kohlhepp escribió al Spartanburg Herald Journal afirmando que tenía más víctimas sin descubrir. Él afirmó que existen más de 7. Traté de informar a los investigadores y al FBI, pero me ignoraron. No es un problema de suma, sino de multiplicación. Deja el estado y deja el país. Gracias, licencia de piloto privado. No veo necesario dar números ni ubicaciones ahora. Más tarde afirmó que en el año 2003
Mientras vivía en los apartamentos Hunt Club en el condado de Spartanburg, los residentes descubrieron que era un delincuente sexual registrado y comenzaron a acosarlo repetidamente. Alegó que la policía le había dicho que se ocupara de ello y declaró que 2 individuos decidieron agredirme y ya no están con nosotros. Kohlhepp dijo que uno tenía un cuchillo y el otro un martillo, por lo que sintió que no tenía más opción que matarlos. Apuñaló a un individuo en el pecho, al otro en la espalda y arrojó sus cuerpos en un camino sin salida de la Interestatal 26 entre Spartanburg y Colombia. Un documental llamado Asesino en serie, Diablo desencadenado, sigue a los investigadores mientras buscan los cuerpos, pero se van con las manos vacías. Durante este documental, Kohlhepp también le dijo a la periodista de investigación Maria Ors que hay considerablemente más de 7 víctimas. Inicialmente, a Kohlhepp se le imputaron 4 cargos de asesinato relacionados con los asesinatos de Superbike y un cargo de secuestro por el secuestro de Kala. Sin embargo, más tarde se le imputaron 3 cargos adicionales de asesinato por los asesinatos de Charles Carver y Megan y Johnny Coxey, además de un cargo adicional de secuestro y 3 cargos de posesión de un arma mortal durante la comisión de un delito violento. Al final, Kohlhepp admitió su culpabilidad en 7 cargos de asesinato, 3 de secuestro y 1 de agresión sexual criminal de primer grado. En 2017, fue condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas sin la posibilidad de libertad condicional, más 60 años. Se declaró culpable como parte de un acuerdo que le evitó la pena de muerte. En agosto de 2018, Kala Brown recibió $6 millones de la herencia de Kohlhepp tras presentar una demanda por daños y perjuicios contra él. Un psiquiatra testificó en su favor que ella necesitaría terapia y medicación durante años para lidiar con el trauma que sufrió tras ser encerrada y agredida por 65 días en 2016. Un amigo mencionó que Kala aspiraba a trabajar como defensora de víctimas. En los años siguientes, Kala perdió a un novio por suicidio y fue acusada, junto con un nuevo novio, de violencia doméstica criminal de tercer grado. La acusación sucedió tras una discusión entre la pareja. Sin embargo, desde entonces parece que está mejorando. Fue mencionada en una canción de Eminem llamada The Ringer, donde él dice: "Estoy fuera de control como Kala Brown", lo que atrajo cierta controversia. Un vocero de Kala expresó que ella no desea sentirse agraviada o creer que él la ataca de forma personal. Cada uno se expresa a su manera, y si acaso, la gente siempre sentirá un destello de la lucha de Kala al escuchar esa línea. Cindy Coxey, madre de Johnny Coxey, también demandó a Kohlhepp y recibió $2.7 millones en daños y perjuicios. Kohlhepp tiene actualmente 51 años y sigue encarcelado en el centro de detención del condado de Spartanburg, en Carolina del Sur. Nunca volverá a ser un hombre libre. En 2020, algunas de sus pertenencias fueron subastadas y las ganancias donadas a las familias de sus víctimas. Extrañamente, su madre, Regina, declaró: "Somos víctimas también. Todd no es un monstruo". No está ni cerca de eso. No lo hacía por diversión. Lo hacía porque estaba enfadado y herido. A pesar de las afirmaciones de Regina, parece bastante claro que independientemente de su razonamiento, Kohlhepp es de hecho un monstruo. Es responsable de la muerte de 7 personas y la agresión sexual a 2 más, no exactamente el trabajo de un hombre inocente. Hasta ahora no se le ha relacionado con más homicidios, pero eso podría cambiar en el futuro. La ley no ha descartado que sea responsable de otros delitos. Es difícil decir con certeza qué exactamente desencadenó a Kohlhepp, especialmente porque supuestamente era un niño problemático incluso cuando tenía tan solo 15 meses. Dado que parecía tener problemas con las figuras paternas en su vida, ha habido cierta especulación de que buscaba aprobación o algo similar de otros hombres. Kohlhepp culpa a su madre por su crianza, y su relación es tensa incluso hoy, a menudo soplando caliente y frío. Para muchos expertos e incluso antiguos amigos y conocidos de Kohlhepp, la raíz de sus problemas está en su infancia. Era un niño pequeño buscando amor y afecto, pero creció en un hogar de abuso y disfunción.
Quizás su vida habría resultado diferente si hubiera recibido el apoyo necesario para ayudarlo a cambiar sus formas. O quizás hacer daño a los demás siempre estuvo en su ácido desoxirribonucleico.